¿Qué se puede saber un poco más en detalle? Porque hoy todavía hay muchas dudas al respecto. Sí, a ver, yo creo que las dudas que hay son de implementación. Lo hablábamos detrás de cámara, creo que lo más sencillo es anunciar las medidas y dar de alguna manera buenas noticias. Casi te diría transversal a muchos sectores de la economía, porque esto va dirigido a trabajadores privados registrados, son unos 6 millones, van a estatales, que son más de 6 millones, van a jubilados, que serán otros 6 millones, o empezás a sumar, llegamos casi a 17 millones, porque después vas a, digamos, trabajadores privados, estatales, jubilados, monotributistas, lo que es plan trabajar, lo que es la tarjeta alimentar. Cuando empezás a sumar el universo a donde alcanzás, o cuál es el alcance, estás casi en 17 millones de personas. Entonces tenés que cubrir la mayor cantidad de sectores. Eso por un lado. Pero después hablas del campo. Bueno, al campo también. El campo es un actor fundamental en la economía argentina. Sí. Sabemos lo que aporta para las arcas, digamos, o las reservas. Es muy importante. Entonces vamos a un plan soja 4, que el primero tuvo un éxito rotundo, el resto se fue diluyendo en su impacto. Ojalá pueda ser interesante, porque de esa manera se va a hacer de reservas, va a tener acumulación de reservas para cumplir con los objetivos a fin de año con el Fondo Monetario. Tienen un dólar preferencial, como lo tenían antes, lo tienen ahora. El 75% lo va a hacer a un tipo de cambio oficial, a 3.50, y un 25% al dólar contado con liquidación. Entonces estamos casi en 450, 460 pesos. Pero tenés economías regionales, que también no hay que olvidarse, porque la economía regional es la que genera un impacto justamente en las localidades. No hay que olvidarse. Y ahí que tenemos, no tenemos un dólar vino, ni un dólar arroz, tenemos retenciones cero. Entonces también son todas medidas que incentivan y tratan de motorizar lo alicaída que está la economía. Claro. Porque yo te diría que desde hace 3 meses, 2-3 meses, la economía argentina se encuentra estancada, pero con alta inflación. Es la famosa estanflación, concepto. Entonces, eso por un lado. Después hay una prefinanciación de exportaciones. Aquellas empresas que no tienen las inversiones, recursos financieros para poder exportar, bueno, tenés una oportunidad, tanto el Banco Nación como el Vice, 770 millones de dólares a disposición. Eso por un lado. Después tenés acuerdos de precios, que ya lo vimos. Sí. Es más, las frutas y las verduras, creo que ahora a la mañana estaba anunciando que se retrotraen los precios 20%. Y después pisa, por decirlo de alguna manera, los aumentos futuros de combustible, los aumentos de los medicamentos y las prepagas. Es decir, es una batería grande que yo digo, anunciarlos es la mejor noticia que podría ser desde el punto de vista de quien lo hace. La cuestión es cómo lo implementás, cómo me hago yo para ir a prefinanciar, qué información tengo que llevar, cuánto tiempo me va a llevar que vos me lo evalúes y me otorgues el crédito para aportar. No sabemos si esto va a ocurrir los 60 días. Los monotributistas, hasta 4 millones de pesos. Bueno, con tasas preferenciales. Con una cifra importante, ¿no? Es muy importante, obviamente depende de la categoría que uno esté, sí. Tenés el límite, pero es importante. Entonces, ¿a dónde hay que ir a buscarlo? ¿Hay una institución financiera? ¿Qué información tengo que llevar? ¿Tengo que tener al día mis pagos, mis aportes, ingresos brutos, monotributos, seguridad social? Bueno, hay mucho por recorrer detrás de eso que hace que, esas buenas medidas por ahí se pierdan. Pero para mí lo importante es, muchos dicen, reaccionó. Uno podría tener esta lectura, porque en las elecciones, yo decía recién, le fue mal, pero no tan mal. Lo que se dice, fue mal, pero no tan mal. Sigue en carrera. Sí. ¿Y la carrera cuál es? Llegar al balotaje. Es más, hace 3-4 meses atrás, Cristina dijo, lo importante es que lleguemos al balotaje porque esto va a ser guerra de tercios. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos? Si hubiera quedado primero, quizás estas medidas no eran necesarias, la devaluación quizás no hubiera ocurrido, pero no sucedió. Hubo una devaluación forzada. Estoy seguro que ha sido no querida por el gobierno, pero forzada por el Fondo Monetario, sí. Sin ningún plan de contención. Desbordó, la represa desbordó, el dique desbordó, y lo estamos padeciendo. Claro. Entonces, ¿qué medidas de compensación puede hacer para incluso políticamente posicionarse para un posible balotaje? Esa sería mi lectura. O sea, como de alguna manera uno lee que es
un movimiento político, ¿no? Pensando en lo que puede ser las elecciones de octubre. En el fondo es cómo hago yo para situarme de tercero, digamos, en individual está segundo, pero en fuerzas está tercero. ¿Cómo hago yo para estar, si pudiera, arriba del primero? ¿Y cómo lo hago? Es decir, hay 10 puntos del padrón electoral que no se presentó a votar. Es decir, el 70% votó. En general las elecciones, digamos, no las paso, las siguientes, son un 80%. Bueno, hay 10 puntos, que son unos cuantos millones de personas, que no fueron. Bueno, ese sector es el que hay que atacar. Es el que no lo hace solo Massa, ¿eh? El resto también lo va a hacer. Y la otra es, bueno, cómo yo desgrano a los rivales. Digamos, cómo hago yo para los votantes de Horacio Rodríguez Larreta que vengan conmigo, cuántos los de Milei, si es que puedo, porque también hay que analizar el votante de Milei. ¿Por qué votó a Milei? Porque realmente lo sedujo, porque es un voto bronca. Si uno votó porque tuvo digamos, una idea de, bueno, no quiero más lo que hay ni lo que fue, vamos con esta opción, pero después quizás no se imaginaba que iba a quedar primero. Y ahora estamos un poco asustados. Porque ahora, ¿qué pasa? El CONICET no está, esto no está, el Ministerio de Salud no va a estar, vienen las AFJP, vienen cambios en el Banco Central, digamos, hay muchas cosas que quizás también nos asustan. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese votante que dijo, lo voto a Milei para castigo, pero ahora me asusté? Bueno, eso lo analizan. Me estoy metiendo en algo que no suelo hacer, que es análisis político, yo hago análisis económico. Pero más allá de eso, de lo que mencionábamos con estas medidas de Massa, es un paliativo por lo menos para el momento, porque afecta a los dos sectores, tanto al público como al privado. Sí, son medidas de contención. El tema es, bueno, digamos, con el diario del lunes es ¿por qué no se hicieron las cosas antes? ¿Por qué no se hizo de manera gradual? ¿Por qué se hizo una variación de tipo de cambio relativamente brusca y no se hizo una variación de tipo de cambio mensual diferente? En vez de un 6-7% por mes que venía ocurriendo, que sea del 9 al 10, que supere por un par de puntos al ritmo inflacionario, de manera a no atrasar tanto el tipo de cambio. Bueno, cuando ocurren las cosas nos es más fácil criticar hacia atrás. A veces sí, ocurren porque dentro del partido debe haber mucho debate y mucho supuesto y mucho criterio, y los criterios no siempre son muy objetivos. Los criterios, como piensa uno, la misma medida la piensa otro de manera distinta. Entonces ocurren porque, digamos, todo fue un proceso para que sucedan las cosas. Es decir, si vos hubieras sabido que se doblaba un 20% y yo vendía mi casa el miércoles anterior y compraba dólares. Y bueno, esa información que uno no conoce. Pero bueno, lo que yo digo son medidas paliativas por una variación tipo de cambio fuerte, de contención y de, obviamente, sumar votos de acá a octubre. Metiéndonos en las medidas que dio justamente el ministro de Economía específicamente, ¿cómo se va a manejar estos bonos de 60.000, los bonos para los jubilados de 37.000? Sí, en realidad los trabajadores privados estatales dicen, bueno, vamos a hacer suma fija, 60.000 en 2 meses. 30.000 y 30.000. El tema es que el Estado, para poder hacerlo, bueno, o tiene que sacrificar alguna partida, o, bueno, financiame. ¿Cómo? De la coparticipación, digamos, o algo tengo que dejar de sacrificar, o si tenía una provincia relativamente ordenada, porque hay provincias que están bien ordenadas, bueno, destinar eso. Incluso desde Nación se dijo un efecto derrame, bueno, lo hago yo que soy Nación, provincias y municipios acompáñenme. Bueno, es decir, de alguna manera impulsa a la acción al resto de la gestión pública, en el cual hay municipios que no están en condiciones de hacerlo, y algunos no lo van a hacer. Va a ser asimétrico eso. Pero el tema son las empresas, que hay quejas naturales de las empresas y yo no puedo pagar, no estoy en condiciones, no estoy vendiendo, hay una recesión, no estoy vendiendo, tengo problemas de importación, mis proveedores me cambian la lista, no hay reposición, apenas tengo circulante, apenas lo que muevo es para pagar un alquiler, o es para pagar a los empleados, o es para pagar un servicio, un impuesto. Entonces ahí tenemos un problema. Lo mismo que los microcréditos o lo que son, digamos, para los monotributistas. Bueno, ya me imagino que debe estar habiendo cola ¿en dónde? Claro. ¿En la ANSES o debe estar habiendo cola en los bancos? ¿Y los bancos cuáles? ¿Y los bancos públicos, me imagino? ¿O es una línea del Estado que va a cualquier banco, público o privado? Estás haciendo cola para ver qué categoría tenés y a ver a qué monto aplicás. Lo que puede ocurrir es que vayamos al banco y el banco no sepa ni cómo orientarnos, porque esto es reciente, hoy es martes.
Esto fue el domingo a la tarde. Sí. Entonces, la implementación lleva tiempo. Digamos, bajar las retenciones a cero no es apretar un botón y se terminó. Es complejo. Sí. Uno cree que es fácil, pero es más complejo. Y cuánto puede tardar es lo que no sabemos. Bueno, ahí abre un signo de pregunta que es, lo mencionabas vos, ¿dónde ir a buscar justamente este dinero? Pero también la pregunta, muchos se preguntan del otro lado, ¿de dónde sale todo esto para poder seguir impulsando? ¿Cuáles son lo que va a quedar después de todo? Ahí tenés varias lecturas. Desde el punto de vista de quienes serían los beneficiarios, no se hacen esa pregunta dónde sale. Venga. Que venga, todo lo que pueda ser beneficio, un beneficio impositivo, una quita de impuestos, un aumento de la tarjeta alimentar del 30%, o que pisen de alguna manera el precio de combustible, vos que andás en auto, bueno, que mantenga. Ahora, cuando le das un poquito más de raciocinio a la medida, o al analista, empieza a decir, bueno, todo muy bien, pero ¿de dónde sale? Porque hay un déficit fiscal importante, hay una base monetaria muy grande, hay las LELIQ que están por las nubes, digamos, hay muchos compromisos y hay que desarmar muchas cosas y acá le estamos fogoneando de alguna manera. Estamos echando leña al fuego, le estamos echando, digamos, aire al fuego. Es decir, estamos expandiendo un peligro inminente. Entonces ahí está, ¿dónde sale? ¿Es la maquinita? ¿Otra vez el Banco Central vuelve a financiar al Tesoro? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿De dónde sale? Bueno, no sé si el Fondo Monetario estaba muy de acuerdo en aumentar estas cuestiones, en fogonear esto. El fondo está de acuerdo que devalúes, pero conteneme los salarios y de alguna manera deja que las cosas fluyan y bajame los subsidios. En eso no negocia y manteneme el déficit fiscal en 1,9 puntos del PBI. Esto es 0,6% del PBI. Las estimaciones son que son entre 700.000 millones de pesos y 1 billón. Sería medio punto del PBI cuando en realidad estamos hoy por encima del 1,9 que tenemos que abordar a fin de año. Bueno, si le agregamos 0,6 nos estamos yendo al 2,5%. Bueno, tenemos que bajar otra. Esa es la, ¿no? Si metemos este dinero en el mercado, tenemos que bajar, como los subsidios, con lo cual es lo que estamos padeciendo. Lo hablamos fuera de cámara. Sí. Estoy seguro que tu factura y la factura de todos los que nos escuchan no es la que fue hace 4 meses atrás. Se multiplicó por 3 o por 4 y en alguna por 5. Bueno, eso tiene que ver con la quita de subsidios. Ahora nosotros, los ciudadanos de a pie, tenemos que afrontar el costo real de las empresas. Gonzalo, muchísimas gracias por ser siempre tan claro y ojalá que estas medidas de alguna manera beneficien a todos los argentinos. Es lo que queremos. En definitiva, atrás de todo lo que uno desea es que la situación se revierta. No es inmediata, está claro. Muchos dicen son parches, son medidas transitorias, pero esto tiene un sentido para mí.